Hola, buenos días. La intención de este video clase es empezar a hablar sobre los proyectos, la administración de proyectos, los tipos de proyectos que existen, pero también empezar a hablar un poco de cuál es la realidad de la administración de proyectos en las organizaciones actualmente. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué me contestarían si yo les solicito leer un libro de 300 páginas en una semana? Y esto es indispensable para acreditar la materia. ¿Cuál sería tu respuesta? O bien, si te cambio la pregunta y te digo, ¿puedes leer un libro de 300 páginas y presentar un resumen en una semana? ¿Cuál sería tu respuesta? O bien, si subimos el nivel y te digo, ¿puedes leer un libro de 600 páginas y elaborar un resumen y exponerlo todo esto igual en un límite de tiempo de una semana? ¿Cuál sería la respuesta? Hay diferentes opciones de responder y claro, todas ellas dependen pues de la situación en la que esté cada estudiante. Esto es un ejemplo nada más y también estas son algunas opciones de lo que ustedes puede ser que llegaron a responder. Por ejemplo, hay quienes desde un principio dijeron sí, sí puedo hacerlo, o bien hay quienes dijeron sí y lo hago hasta en menos tiempo. En menos de la semana yo leo ese libro y 10 más. O bien hay quienes dijeron, no, no puedo, o no puedo y no me interesa hacerlo, porque no tengo tiempo, porque tengo otras tareas de diferentes materias, o no me interesa, no me gusta leer, o no me gusta el tema. En fin, hay diferentes opciones de respuesta. Pero en este caso, o en cualquier situación o requerimiento, que a veces puede que sea complicado, y no porque sea complicado leer, sino porque probablemente la situación pues esté un poquito llena de otros compromisos, ¿cuál sería la respuesta correcta? En esto y en cualquier caso, yo creo que la respuesta correcta es que nosotros tenemos que encontrar las formas de hacer las cosas, independientemente de otros factores que estén alrededor y que nos hagan pensar o probablemente sí nos sube el grado de dificultad porque tenemos que atender también otras solicitudes. Pero en un trabajo, por ejemplo, nosotros no podemos decir, no lo voy a hacer, no me interesa hacerlo, o no tengo tiempo, o quejarnos por esa solicitud. Aunque parezca algo muy difícil, debemos de buscar la manera de poder responder a esos requerimientos. Y claro, tener una idea también real de cuáles son los recursos, en este caso en cuanto a tiempo, de en qué momento podemos nosotros desarrollar esas actividades. Encontrar todas las posibilidades, diseñar todas las opciones de cómo sí podemos lograr las cosas. Por ejemplo, en el caso de una empresa en China, se le solicitó construir un edificio de 15 pisos en una semana y lo hicieron. O por ejemplo, más adelante se le solicitó construir un edificio de 30 pisos en 2 semanas, también lo hicieron. Y después le solicitaron en 2 semanas pensar, ahora sí, en cómo pueden construir un edificio de 130 pisos. Y ya están diseñando la manera de cómo lo van a lograr. Todo esto tiene mucho que ver con la técnica, la estrategia, en cómo nosotros administramos todos los recursos, los tiempos, y también sabemos determinar qué es lo que nosotros realmente necesitamos para poder responder a esas solicitudes. Así nacen los proyectos. Un proyecto se define como una serie de trabajos relacionados, por lo común dirigido a obtener productos finales cuyo desempeño requiere un tiempo considerable, es decir, una serie de actividades, es decir, acciones de cierto tiempo para nosotros poder lograr un objetivo. Pero, ¿qué es entonces la administración de proyectos? La administración de proyectos se define como la planificación, dirección y control de recursos, ya sean humanos, de equipo o materiales, para satisfacer las restricciones técnicas de costo y tiempo del proyecto. ¿Cuál es la realidad de la administración de proyectos?
Parece una historia, y sí lo es, ¿no? Pero parece una historia muy bonita, que todo es fácil cuando nosotros diseñamos las actividades y los tiempos. Pero algo que no podemos evitar decir y que es parte de la realidad es que muchas veces cometemos los errores de que cada quien en cada departamento trabaja bajo sus propios proyectos y bajo sus propios objetivos. A veces falta comunicación y ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo nuestros compañeros de otros departamentos y nuestros proyectos no coinciden. Cuando en la mayoría de los casos, cuando coinciden esas ideas y esos objetivos, pues los podemos hacer crecer todavía más. También hay problemas de liderazgo, que muchas veces los colaboradores no sienten el gran compromiso o la motivación por el logro de los objetivos, o que simplemente se trabaja bajo ciertos intereses y prioridades diferentes en cada departamento. Es decir, ellos dedican la mayor cantidad de tiempo y de sus objetivos y proyectos en otras metas muy diferentes a las de nosotros. ¿Y por qué no decir? También existen los casos en los que trabajamos bajo presión o estrés porque nos están solicitando el logro de objetivos que a veces pues necesitamos tal vez otro tipo de recursos con los que no contamos, ya sea porque necesitamos más personal para lograr de una mejor manera el proyecto o el recurso financiero, pues digamos que no es suficiente, o por qué no decir que el recurso de tiempo, pues también seguramente estaría mejor si tuviéramos más holgura para lograr cada una de esas actividades. En fin, hay diferentes casos, no significa que esta sea la realidad de todas las organizaciones y de todos los proyectos. Y claro que seguramente sí hay organizaciones que no tienen estos problemas, pero se los menciono, digamos, como algunas situaciones que comúnmente se pueden llegar a dar y que nosotros debemos de aprender a responder con soluciones y estrategias para tratar de resolver, ¿no? Y por supuesto, trabajar de una manera más óptima en los proyectos que nos toque administrar. Hablando de los tipos de proyectos que existen, les voy a mencionar algunos. Está el proyecto puro. El proyecto puro es una estructura para organizar un proyecto mediante la cual un equipo independiente trabaja de tiempo completo en él. Es decir, los integrantes de este equipo de trabajo están exclusivamente dedicando todo su tiempo a este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos normalmente también está conformado por un grupo reducido de integrantes. Existe un director del proyecto y de hecho esta es una de las ventajas del proyecto puro, ya que existe, digamos, nada más una autoridad. Las líneas de comunicación se acortan porque las decisiones se toman más rápido por el número de integrantes y también por la buena comunicación que existe con el director del proyecto. Y como les decía, los miembros del equipo dependen de un jefe, es decir, nada más a una persona es a la que le reportan cada uno de los avances. Pero como en todo, también hay desventajas. Las desventajas del proyecto puro es que muchas veces se ignoran las políticas y los objetivos organizacionales. Algunos de sus colaboradores son contratados nada más para llevar a cabo un proyecto, es decir, no son parte de la empresa y no llevan un proceso de inducción como otro tipo de personal, sino que ellos van nada más a iniciar ese proyecto específico. También digamos que el proyecto puro puede estar integrado por algún colaborador que ya formó parte de la empresa, pero que temporalmente o tal vez de manera definitiva deja sus otras responsabilidades para dedicarse 100% al proyecto. También está el proyecto funcional. El proyecto funcional tiene una estructura que se define de acuerdo a las habilidades y conocimientos y experiencia de sus integrantes. De hecho, los miembros del equipo siguen siendo parte de las unidades funcionales de la organización y por lo general no están dedicados 100% al proyecto, es decir, puede ser que ellos tengan otra responsabilidad dentro de la empresa
y al mismo tiempo se les haya solicitado la participación en algún proyecto. Y como podemos ver, existe un director de proyecto y está conformado por diferentes áreas que van de acuerdo a los conocimientos, de cada uno de los integrantes, y de ahí surgen una cantidad de proyectos, ¿no?, que están clasificados. ¿Cuáles son las ventajas del proyecto funcional? El proyecto funcional pues habla de que un miembro del equipo puede trabajar en varios proyectos, es decir, tiene experiencia en tal tema y puede involucrarse también en otros proyectos similares. La experiencia técnica se mantiene dentro del área funcional, es decir, cada integrante está participando en un proyecto que tiene que ver con un área de acuerdo a su experiencia o a su preparación profesional. Y se crean soluciones según la experiencia de los integrantes, es decir, todo el aprendizaje, además que ellos ya han tenido dentro de la organización, también la aplican en esta clase de nuevos proyectos. Y como desventajas, se puede decir que se frustran los aspectos del proyecto que no tienen una relación directa con el área funcional, es decir, ellos nada más están exclusivamente trabajando en proyectos de una sola temática, de solo un área, cuando de pronto puede ser que surja la necesidad de hacer otras cosas y tenga que ver con otro tipo de área funcional, pues ellos ahí detienen el proceso de ese proyecto y nada más se centran en una temática. Después se menciona que la motivación de los miembros del equipo suele ser débil, porque a veces se confunde con más tareas y más responsabilidades que no siempre son tan reconocidas. Y también las necesidades del cliente son secundarias y se les responde con tardanza, es decir, a veces cuando tenemos ya otra cantidad de proyectos podemos descuidar los procesos que tengan que ver con la comunicación o algún asunto relacionado a solucionar con nuestros clientes. Por otra parte está el proyecto matriz. El proyecto matriz es una estructura que combina ambos proyectos, es decir, proyectos funcionales y proyectos puros. Cada proyecto emplea personas de diferentes áreas funcionales. Hay un administrador designado a un proyecto y determina qué tareas es necesario ejecutar y cuándo. Pero los administradores funcionales controlan qué personal utilizar. Es el ejemplo de un proyecto matriz. Hay un director, hay diferentes áreas funcionales, como ahorita lo comentábamos, pero también hay una gran cantidad de jefes para todas las áreas funcionales y aquí están plasmados como gerente de proyecto A, B y C. Y de hecho, como ventajas, pues se puede decir que se mejora la comunicación entre las divisiones porque cada uno de estos jefes está relacionado con todas las funciones, es decir, cada una de las áreas mantiene un intercambio de ideas y comunicación. Se mantiene un gerente de proyecto responsable para la terminación exitosa del proyecto por eso mismo y se siguen las políticas de la organización porque la mayoría de sus integrantes ya trabaja bajo la filosofía organizacional. Pero como desventajas es que como hay más de un jefe, puede ser que haya problemas de comunicación o bien el proyecto está condenado al fracaso a menos que el gerente de proyecto y bueno, que cada uno de los gerentes del proyecto y el director estén bien coordinados con lo que se quiere lograr. Porque cualquier idea distinta de cómo lograr el objetivo y cuál es el objetivo a lograr puede ser que provoque otra serie de problemas o actividades que no estén relacionadas y por lo tanto no se logre el éxito del proyecto. Hacemos un análisis general de lo que es la administración de proyectos y cómo todo esto es aplicado a la administración de operaciones de planta. Es que en todos los casos nosotros buscamos satisfacer a nuestros clientes, reducir el costo de las actividades, reducir los tiempos, pero sobre todo tener una atención especial en el recurso humano, la técnica, la innovación y las estrategias que necesitamos implementar para lograr los objetivos.